en la computadora, pasa que lo tengo que subir a YouTube, no importa. Y vamos a compartir pantalla. Perfecto. Bien. Bien, habíamos quedado acá, ¿sí? Habíamos dicho que el nitrógeno tenía una masa de 14 gramos por mol. Si tengo 2 nitrógenos, tengo 28, ¿sí? El hidrógeno tiene una masa de 1 por 6, son 6. Entonces, si tengo 28 más 6, 34 gramos del lado de los reactivos, en total, ¿sí? Si voy al amoníaco, son 14 del nitrógeno y 3 de los hidrógenos, 17 por 2, 34. O sea que esa flecha que está ahí, por eso se denominan ecuaciones químicas, implica inigualdad, ¿sí? Todo lo que está del lado de la derecha tiene que aparecer del lado de la izquierda y viceversa, ¿sí? Siempre. Por eso se puede balancear en moles y luego traducirlo a masa. Yo siempre recomiendo, cuando hagan los problemas, que hagan ese ejercicio. Primero balanceen la ecuación en moles y después la verifican en masa, porque si ustedes colocan debajo de cada uno de los reactivos y productos, ¿sí?, la masa y después la suman, les tiene que dar igual de los dos lados. Por eso se verifica esa igualdad, ¿sí? Vamos a ver después que también se puede hacer con moléculas, y en el caso de los gases, ¿sí?, en una cuestión de que hay una ley de Avogadro que dice que cualquier gas, si está sometido a una presión de una atmósfera y está a 0 grados centígrados, ¿sí?, ocupa un mol de cualquier gas, cualquiera, pero siempre un mol, un volumen de 22,4 litros. Es decir, si yo tengo más de un mol, evidentemente voy a tener más de ese volumen, ¿sí? Bien. Ahora, eso que les acabo de decir yo, en sucintas palabras, es la ley de Lavoisier. Lavoisier lo que afirma es que la masa, en cualquier reacción química, en cualquiera, como los elementos sufren transformación, porque se reordenan de otra manera, fíjense que el nitrógeno estaba unido con otro átomo de nitrógeno entre sí, igual que el hidrógeno. Esos enlaces, vamos a ver en el enlace químico, se rompen y se reordenan para formar la molécula de amoníaco. Pero la masa permanece constante. Es decir, lo que dice la ley de Lavoisier es que en cualquier reacción química, las sustancias pueden cambiar, pero la masa se conserva. De ahí que también se la conoce como ley de la conservación de la masa. Esto implica que la masa no cambia, ¿sí? Ahí tenemos un ejemplo abajo. Si yo coloco 46 gramos de sodio y 38 gramos de flúor, van a producir 88 gramos de fluoruro de sodio, una sal, ¿sí? Siempre que coloque estas cantidades, la reacción va a ser neta, va a ser total. Y los reactivos se van a transformar en productos. Más adelante vamos a ver que esa flecha puede también tener una reversibilidad. Es decir, los mismos productos se pueden descomponer y formar nuevamente los reactivos hasta que se logra un equilibrio. De ahí que vamos a ver después equilibrio químico. Ahora, en esta reacción que ustedes tienen abajo, fíjense que, ¿cómo se lee esto? Se lee que 2 moles de sodio sólido reaccionan con 1 mol de flúor gaseoso, dan 2 moles de fluoruro de sodio. Cada número que tienen escrito a la izquierda de cada uno de los componentes que conforman la reacción se denomina coeficiente estequiométrico, ¿de acuerdo? Y fíjese que las masas también se conservan, porque yo tengo el sodio, ¿cuánto pesa? ¿Cuál es la masa de 1 mol de sodio? Busquen en la tabla, a ver. El sodio está en el grupo 1, periodo 3, ¿sí? 23. 23. Aproximado. Pero tengo 2, o sea que son 46 gramos. El flúor, que está en el grupo 17, periodo 2. ¿Cuánto es la masa? 19. 19 por 2, 38. Y si sumo ahora 23 más 19, ¿cuánto me da? 23 y 19. Sin calculadora, chicos. 42, ¿sí? Por 2, 84. Si sumo del otro lado, 46 y 38, 8 y 6, 14, también me da 84. ¿Se entendió esto? ¿Quedó claro? ¿Seguro? Sí. ¿Sí? Bien. Otro ejemplo.
De ahí que siempre tenemos que ajustar o balancear las ecuaciones químicas, porque esto, de alguna manera, está formulado por esta ley de conservación de la masa, en donde en cualquier reacción química la masa no se crea ni se destruye, sino se transforma. Eso es lo que dice la ley. Y fíjense que ahí tienen, por ejemplo, la combustión del etanol. Eso es etanol, el alcohol común, que si yo lo combustiono en presencia de oxígeno, ¿sí? Si ustedes ponen etanol en la mesada y le acercan un fosforito, una chispa, lo que sea, ¿sí? Va a arder. El oxígeno, ¿dónde está? En el ambiente, ¿sí? Y lo que se desprende es dióxido de carbono y agua, ambos en forma a temperatura y a condiciones ambientales gaseosos, ¿sí? Ahora, esto lo tengo que balancear. Entonces, ahí tienen los números. Pero yo, ¿de cuántos carbonos tengo del lado del etanol? 2. 2. ¿Y del lado del dióxido de Dos. carbono? También 2. También Dos 2. también. Bien. ¿Cuántos hidrógenos tengo del lado del etanol? Que es el que tiene hidrógeno. 6. 6. Y del otro lado, del lado del Seis. agua, 3 por 2, 6. ¿Cuántos Mm. oxígenos tengo? Si yo sumo 7. del lado del etanol, tengo 3 por 2, 6 y 1, 7. Y del otro lado, 2 por 2, 4 y 3, 7. Está balanceada. ¿Sí? ¿La puedo balancear en masa? Sí. A ver, balanceémosla en masa. Vamos a hacer ese ejercicio. ¿Cuánto sería un mol de etanol? A ver, voy a la tabla periódica y ¿qué tengo que hacer? Sumar las masas atómicas de cada elemento. Entonces, 6 gramos. tengo 12 por 2 del carbono, ¿no? 24. 24. Más 6, 32. Más 16, 38, 48. ¿Está? Revísenlo por las dudas, yo lo hice mentalmente. 48. El oxígeno, cada mol de oxígeno molecular son 32. Molecular, porque tengo la molécula de oxígeno. 32 por 3, 68. no, No, 98, 98, perdón. 90 y 32 por 3, 96. Uy, cómo me Ahora cuesta sumen 96 más... Chau, hijo. Sumen los dos, ¿cuánto les da? 96 más cuánto? ¿Y cuánto era el etanol? 48, creo. Bueno, 96 más 48. 144. 144. Y ahora vamos a sumar del otro lado. ¿Sí? Cada mol de dióxido de carbono son 12 del carbono y 32 del oxígeno, 44. 44 por 2, 88. Y el agua pesa 18. ¿Sí? 18 por 3, 3 por 8, 24, 3 por 1, 3, 54. Sumen los dos y fíjense que le da 54 más 88. Fíjense si le da lo mismo. ¿Sí? $46 eran del lado del etanol, no 48. 48 más 96 son 142. Y 44 más 54, no, 88 más 54. 142. Da lo mismo de los dos lados. ¿Está claro? ¿Sí? Sí. Si esas sumas no me dan, me equivoqué en el balancear. Tengo que revisar el balanceo, porque algo pasó. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo leen esto? Un mol de etanol reacciona con 3 moles de oxígeno para dar 2 moles de dióxido de carbono y 3 moles de agua. Así se lee una ecuación química. ¿Sí? Ahora, el 1, que está escrito ahí, de ahora en adelante está puesto ahí solamente para que vean, no se escribe. Nunca, es decir, en química se evitan los unos. Fíjense que, por ejemplo, el agua no se pone hidrógeno 2, oxígeno 1, no se escribe el 1. Como no se pone carbono 1, oxígeno 2. El 1 se obvia en química, ¿sí? Como subíndice y como coeficiente estequiométrico. No se escribe.
Siempre lo van a Bien. ver como que aparece el etanol, más 3 de oxígeno, más 2 de dióxido, más 3 de agua. Y ya está. Bien. Ley de proporciones definidas. Esta es un poquito más, no más compleja, pero por ahí más, hay que ver un ejemplo para entenderla, ¿sí? ¿Qué es lo que dice Proust? Proust dice lo siguiente: si yo pongo un elemento a reaccionar con otro, la masa de este elemento fija qué masa del otro va a reaccionar. Porque son proporciones. Ejemplo, si yo acá en el anterior pongo 1 mol de etanol y pongo 3 de oxígeno, me dan 2 de dióxido y 3 de agua. Pero si pongo 2 de etanol, necesito 6 de oxígeno. Eso es fijar las masas. Si pongo 4 de etanol, necesito 3 por 4, 12 de oxígeno. Si pongo medio mol de etanol, necesito 1,5 de oxígeno. Así sucesivamente. La masa de uno fija qué masa del otro es necesaria para que la reacción sea completa. Ejemplo, si yo mezclo azufre e hierro para que de alguna manera me dé sulfuro ferroso o sulfuro de hierro 2, va a ocurrir que para 4 gramos de azufre necesito 7 gramos de hierro, o múltiplos o submúltiplos de las cantidades que necesite, ¿sí? En el caso del sulfuro de hierro, la fórmula es hierro-azufre, es 1 mol de hierro por cada mol de azufre, ¿sí? Porque el hierro cede 2 y el azufre toma 2, ¿sí? Por eso es ferroso, si no sería férrico, y sería hierro 3, ¿sí? Tengo que hierro 2, perdón, azufre 3, tendría que cruzar los estados de oxidación. Para este caso, que es 1 a 1, la reacción de mol a mol para formar el sulfuro ferroso, sulfuro de hierro 2, yo lo que tengo son 56 gramos de hierro por cada 32 gramos de azufre. Pero puedo poner cantidades múltiplos o submúltiplos de estas, que siempre la reacción va a ser estequiométrica. Miren acá. Esto se ve también como un cociente. Si yo divido las masas entre sí, voy a tener un número que siempre es constante. Siempre es constante. Ahí tienen un ejemplo. Tienen la reacción escrita, el hierro en su forma sólida, el azufre en su forma sólida y el sulfuro ferroso en su forma sólida, ¿sí? Entonces, cada 32 gramos, como dije recién, 1 mol de azufre, reaccionan con 56 gramos de hierro, 1 mol de hierro, para darme 1 mol de sulfuro ferroso. Fíjense que el 1 acá no está escrito ya. Y están cantidades de muestras, masas de reacción, que puedo poner cualquiera. Hagan el cociente entre 14 y 8, ¿cuánto les da? 7 cuartos. 1,75. Bien, hagan el cociente entre 14 y 16. Entre 28 y 16, perdón. Sí, es el mismo. Hagan el cociente entre 112 y 64. Sí, sí, pues son equivalentes. Bien. Pero soy que siempre van a dar mismo porque son. Bien, ahora hagan el de 224 a 64. ¿Y qué pasó? Es 3,5. Es decir, que acá hay uno de los dos que no alcanza y otro que está en exceso. Y entonces, ¿qué deberíamos hacer? Lo que no es que ustedes no van a deber hacer nada. El tema es que en los problemas puede aparecer esto. Ahora voy a dar un ejemplo. Siempre que uno de los dos reactivos esté en exceso, implica que el otro está limitando la reacción. Y la cantidad de producto que se va a formar depende únicamente del que está limitando. En este caso, el azufre. Fíjense que yo pongo 64 gramos de azufre, reacciona con 112 de hierro, que es la proporción que veníamos siguiendo desde arriba, porque si yo divido 56 o 32 van a ver que les da lo mismo, para darme 176 gramos de sulfuro ferroso. Pero si pongo 64, como está abajo, o sea, la misma cantidad, y pongo 224 del otro, evidentemente van a sobrar 112, porque el producto sigue en 176. ¿Está claro? Para que reaccionen 224, yo tengo que poner el doble de azufre. ¿Cuánto sería el doble de azufre? 128. 128. Exactamente. Y se formarían, en vez de 176, el doble de producto. ¿Está claro? Ahora vemos un ejemplo. Me voy al Paint. Si lo encuentro. Ahí está. Bien. Miren acá. Vamos a suponer,
así de paso vamos explicando un poquito parte de lo que van a hacer en los seminarios. Que yo tengo un compuesto. Vamos a poner este. Recuerden que acá, chicos, no puedo poner subíndice ni esas cosas porque estoy limitado, no tengo un pizarrón. Profe, nosotros estamos viendo la presentación. Sí, ¿Está bien? ya sé, porque Ok. en el Meet es directo y en este no. Está bien, está bien. Ya está. ¿Para qué tengo que ir a... Tengo que ir acá. No, dejé de grabar. No, está grabando. ¿No seguís grabando? No, está grabando, está grabando. Acá están los controles. Compartir pantalla. Ahora sí. En el Meet es directo, acá no. En el Meet yo muestro la pantalla y se muestra todo lo que está en la pantalla. En Zoom no. En Zoom pasa esto. Bueno. Tengo esta reacción química, ahora sí la ven, ¿no? Tengo, en este caso, esto es un compuesto orgánico, que es propano. Lo combustiono con oxígeno, parecida a la reacción que vimos hoy. Y siempre me da Tengo una dióxido. duda. Sí. Siempre se nos va a dar el estado de lo que se está reaccionando entre sí. Sí, o siempre no, en algunas ecuaciones cuando lo escribamos, pero no es necesario que ustedes lo sepan. ¿Está? Ok. ¿Sí? No es necesario. Bien. O sea, no cambia nada el No, estado. no. Salvo que, bueno, por ejemplo, cuando trabajemos con gases, sí, que por ejemplo yo pongo a descomponer carbonato de calcio y lo que se descompone es sólido y lo demás es gaseoso. Y después cuando lleguemos a equilibrio químico, ahí sí le tenemos que poner unos estados porque los sólidos y los líquidos puros no entran en equilibrio químico. Pero acá no pasa nada. Acá es lo mismo. Bien. Bien. Yo tengo esto, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que primero que tengo que hacer? Antes que nada. Siempre. ¿Balancearla? Balancearla. Bien, vale. Empiezo por el carbono. ¿Cuántos carbonos tengo acá? 3. 1. ¿No? 3, perdón. 3. Pongo Claro, 3. como no es su índice, me confundí. No. Y es que no puedo. Si tengo, Sí, para no, hacer, no. tengo que achicar la letra y después tengo que subirla. No hay drama, no hay drama. Dejémoslo así ahora. Bien. Y acá el 3 me afecta al carbono y también me afecta al oxígeno, recuerden eso. ¿Cuántos hidrógenos tengo acá? 8. O sea que acá pondría un... 8. No, un 4. 4 por 2. Ah. ¿Estamos? Bien. Sí. Ahora, oxígenos, 3 por 2, 6, y 4, 10. O sea que acá pondría un 5. 5 por 2, 10. ¿Sí? Ahora está balanceada. Bueno. Vamos a balancearla en masa. A ver, ustedes. Tengo que sumar 3 por 12, 36, más 8. 36 más 8, 44, ¿no? Si no me equivoqué. ¿Sí? Bien, ahora tengo que hacer 5 por 32. 5 por 2, 10, 5 por 3, 15 y una 16. 160. Bien. Y acá tengo que hacer 44 por 3, 88, 8 y 4, 12, 122 o 132. 32. 132. Sí. Y acá tengo que hacer 4 por 18. 72. 72. Bien, y ahora sumar. A ver si me da bien. 132 y 72 son 204, ¿no? Sí, y el otro también. Y 204. ¿Está claro? Entonces se verifica la igualdad de los dos lados. Bien. Vamos a suponer que una reacción cualquiera que les damos de problemas a ustedes, yo pongo 60 gramos de propano a reaccionar con 500 gramos de oxígeno. ¿Sí? El problema me pregunta, ¿cuál es el reactivo limitante? ¿Cuántos gramos quedan sin reaccionar del reactivo en exceso? ¿Y qué masa de dióxido de carbono se me forma? Por ejemplo, con un rendimiento del 80%. ¿Sí? Vamos a escribir acá abajo el problema. Vamos a poner A. Tengo una pregunta antes de arrancar. Sí. Esta, por ejemplo, la que escribimos arriba del todo, sería lo mínimo necesario para hacer una reacción, para que ocurra una reacción. No es lo mínimo necesario. Es
¿cuáles serían los coeficientes estequiométricos, o sea, los moles de reacción para esta reacción en particular? Ok. No es lo mínimo, es lo que va a reaccionar. En realidad, si vos después ponés distintas cantidades, siempre la reacción se va a dar como está arriba, independientemente de lo que vos pongas. ¿Está claro Claro, esto? yo me refería, por ejemplo, ¿no? Si vos tenés, ahí que dice 44 gramos, si vos tenés 60 gramos. Sí. Solamente pueden reaccionar 44 y esos otros que te quedan ahí colgando. No, si vos pones oxígeno, van a reaccionar, o sea, depende de cuánto pongas. Si vos pones 160, solamente van a reaccionar 44. Pero fíjate que yo acá puse 500. O sea, Claro, todo depende de lo que pongas de cada uno. Si yo pongo 60, como decís vos, pero de oxígeno pongo 160 nada más, solamente van a reaccionar 44. El resto va a quedar como un remanente o en exceso. claro. ¿Sí? Entonces, vamos a poner cuántos gramos del reactivo en exceso sobran. Exceso sobran. ¿Sí? Y Sí. vamos a poner una B. ¿Cuántos gramos de CO2 se forman con un rendimiento del 80%, les dije, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Bueno, ¿cómo hago este problema? Ya lo balanceé, ya, que eso es sine qua non, eso lo tengo que hacer sin que me lo digan, yo lo tengo que balancear. Después lo balanceo en masa por una cuestión de costumbre nada más. Y después me fijo, a ver, primero tengo que ver cuál es el limitante. Bueno, para ver el limitante hay una estrategia muy sencilla, ¿sí? Que es muy práctica. Dividan la masa de reacción que les dan, es decir, a mí me dan 60 gramos y 500, como pueden dar cualquier otra cosa, dividido la masa molar de reacción, es decir, lo que reacciona, lo que debería de reaccionar. O sea, 60 dividido 44 y 500 dividido 160. ¿Cuánto les da? A ver, hagan ese cálculo. 60 dividido 44 te da 1,36. 1,36 y el otro, Y 500 dividido 160 te da 3,125. o sea que evidentemente 3,125. Sí. Bien, quiere decir que el oxígeno está en exceso, Ujú. porque esta cantidad, este cociente de reacción es mayor que esto. Esto lo pueden hacer si quieren, si no, no. Lo que pasa es que si no se tienen que dar cuenta, acá es muy obvio que el oxígeno está en exceso. Es muy obvio, ¿sí? Pero a veces no puede ser tan obvio. Y a veces uno con esta mínima estrategia ya después ve qué regla de tres o qué cociente hacer. Entonces, para el primer caso, lo que uno podría hacer, voy a tratar de checar espacio para que puedan ver todos, y no tener que cambiar la página, ¿sí? Yo lo que diría es, bueno, ¿qué es lo que debería de ocurrir en condiciones de reacción estequiométrica? Lo que dicen es que si 44 gramos de propano, ¿sí?, reaccionan con 160 gramos de oxígeno, ¿está claro? Estoy poniendo las cantidades que saqué allá. Con 60 gramos de propano, porque ya me di cuenta que el propano es el que está limitando la reacción, y reaccionarán X. ¿Cuánto es ese X? 218,18. 218,2 podemos poner, ¿no? ¿Gramos? Sí, a ver. Bien. Quiere decir que si yo hago 500 menos 218,2, ¿cuánto me da eso? 281,8. 281,8 gramos en exceso ¿de quién? De oxígeno. O sea que si el oxígeno está en exceso, el otro está limitando. ¿Estamos? Sí. Bien. Ahora me preguntan, ¿cuántos gramos de dióxido se forman? Y me dicen aparte, con un rendimiento real, no teórico, del 80%. Bueno, primero calculo el rendimiento teórico, o sea, lo que debería de pasar en la realidad. Para esto digo, siempre parto ¿de quién? Del limitante. Porque es el dato que me están dando. 44 gramos de propano
cuando reaccionan con oxígeno, me dan ¿cuánto? 132 132. gramos de dióxido de carbono. ¿Sí? Eso es lo que me debería de dar. Pero yo puse 60 gramos de propano. Entonces, ¿cuánto dióxido se me debería en condiciones netas de formar? 180. 180 gramos de dióxido de carbono. ¿Hasta acá estamos? Bien. Sí. Ahora, este rendimiento, que puedo ponerlo acá si quiero, es el rendimiento teórico. No, teórico no, Daniel. Pero, quédate quieto. No importa. Cosas que pasan. Sí. Ahí. Ahora me voy a dejar escribir. Teórico. ¿Sí? Bien. Este es el teórico. No es el real. Pero el real me dicen que es de un 80%. Entonces, bueno. Ahora lo que digo es. 144. Claro, ahora lo que digo es, si el 100% de la reacción hubiese sido, porque no lo fue, de tener 180 gramos de CO2, ¿sí? El 80%, que es el rendimiento real, y bueno, será X. Y eso les da 44. 144 gramos de CO2. ¿Está claro? Eso sería más o Sí. menos lo que puede tocar en un problema del seminario. Más o menos. ¿Por qué el rendimiento real sería menor? Porque a veces la reacción pasa de que los reactivos no son puros, que a veces las condiciones de temperatura del ambiente no son las adecuadas, a veces puede pasar, como le dije yo, que la reacción va y viene, etcétera. Pueden pasar muchas cosas, ¿sí? Entonces ocurre que generalmente el rendimiento real puede ser del 100%, nunca más. ¿Está claro? Nunca más que el teórico. Nunca voy a obtener más de 180 gramos. Siempre puedo obtener menos o la misma cantidad. Nunca más. ¿Las masas molares son en gramos, como dice ahí? Sí, sí. Por eso es masa. Por eso es masa. ¿Tenés un montón, gramos, para tener en cuenta moléculas? No como moléculas. Moléculas es otra cosa. Ahora vamos a llegar a moléculas. Estos son masas. ¿Sí? La masa de un mol de carbono son 12 gramos de un mol. Vos tenés que tener una balancita, y si vos tenés un mol de carbono, tenés 12 gramos. Ahora, ¿Y en qué es un átomos de mol? carbono, tenés 6,022 por 10 a la 23 átomos de carbono. ¿Sí? A ver, hablar de mol es como hablar de un sistema de referencia, un sistema de unidades, ¿sí? Los químicos, en vez de expresar las reacciones en masas, como se acuerdan en la tabla periódica, yo les dije que el Z es el que prioriza en la tabla y no la masa molar, porque están los isótopos. Entonces, en vez de hablar de masas, hablan en moles. Por eso cuando uno lee la reacción química dice, un mol de propano reacciona con 5 moles de oxígeno para darme 3 moles de dióxido y 4 de agua. ¿Está? Porque es más fácil que decir que 44 gramos de propano reacciona con 160. Es lo mismo. Pero es más fácil expresarla en moles que en gramos. Ustedes acá, estos cálculos, también pueden hacer la mezcla de masa y moles. Porque va a depender de lo que me pidan. Si a mí, por ejemplo, me piden, en vez de cuántos gramos, cuántos moles de dióxido se forman, yo lo que voy a poner acá, 44 gramos de propano, me dan 3 moles de dióxido. Con 60 me dan X. Y van a ver que le da exactamente lo mismo. Hagámoslo acá, miren. Vamos a hacerlo acá. Vamos a hacer el cálculo en moles. ¿Sí? El rendimiento teórico en moles. ¿Sí? Yo digo con 44 gramos de propano. ¿Sí? Profe, se toma siempre ¿cómo se llama? El El limitante, ¿no? Sí. Para estos Yo podría casos. pasar de estos 218,2 gramos y es lo mismo. Exactamente lo mismo. ¿Te das cuenta? Si yo divido 160 y veo 44 y divido 218,2 y veo 60, fíjate que te tiene que dar lo mismo. Hagan el cálculo, a ver, para darse cuenta. Dividan 160 y veo 44. Vean qué número les da. Que es la ley de Proust, ¿no? Y después 3,63. 218,2 dividido 60.
Sí, está bien. No tiene que hacer lo mismo. O sea, podés partir del limitante o podés partir de la masa que en realidad reaccionó. Lo que pasa es que Claro. como este cálculo a veces puede estar mal, ¿sí? Porque te equivocaste o lo que sea, siempre prefiero partir del dato que me está dando el problema. Listo. ¿Sí? Bien. Acá me puse mal de la calculadora, le sumé un decimal más, uno menos, y después capaz que arrastro errores. ¿Se entiende eso? Ah, sí. Entonces siempre prefiero partir del dato que tengo, no del dato que obtuve. Bien, entonces, si yo digo 44 gramos de propano, ¿cuántos moles me dan? 3 moles de dióxido de carbono. ¿Está? Voy a estirar un poquito esto. ¿Sí? Entonces, con 60 gramos de propano, ¿cuántos moles voy a conseguir? ¿Cuántos moles? 60 por 3 son 180 y 44. ¿7 y pico? ¿Puede ser? No. 60 por 3. Está bien. Dividido 44. 4,1. Sí. ¿Sí? Yo lo que no termino de entender es por qué no se supone que se debería formar, por ejemplo, ¿no? De a 44 gramos. Es decir, ¿por qué con 60 gramos vas a tener un poquitito más? Porque Se va vos a hacer un podrías. poquitito más. Porque estas son. Entiendo las relaciones. Sí, sí. Lo que yo pensaba era que cada 44, es decir, con 44 podías obtener eso, con 88 ibas a obtener eso, pero que se van obteniendo de a 44 No. gramos. Vos podés poner la cantidad. Si No, vos en el laboratorio no tenés 40, no tenés 88 gramos, hacés la claro, se van a fracción. hacer solamente, no sé, por ejemplo, si tenés 60, se iban a hacer solamente 44 y el resto iba a quedar ahí Es decir, sin. no, vos, la reacción es Es esta, proporcional, es no es proporcional, pero exacta. vos podés poner la cantidad que quieras. A ver, te doy un ejemplo. Cotidiano. Vos en tu casa querés hacer un postre, ¿sí? Se te cae un poco de la preparación, por ejemplo, qué sé yo, la mitad de la caja se te cayó, ¿sí? O qué sé yo, la abriste y se te volcó y se te mojó con agua, no te sirve más. Tenés la mitad de la caja, ¿sí? Y vos te dice que para la caja entera tenés que usar 200 centímetros cúbicos de leche y un huevo. 2 huevos, ponele, ¿sí? Para no hacer. Entonces, ¿qué vas a hacer? Si vos tenés la mitad de la caja, usas 100 de leche y un huevo solo. Y la torta te sale igual. Más chica, pero te sale igual. ¿Se entiende? Sí. Porque son proporciones. No quiere decir que si a mí no tengo toda la caja, la torta no la puedo hacer. Y acá lo mismo. Yo acá, la reacción me dice que cada 44 reaccionan 160. Pero si pongo un poco más, podría haber puesto menos de 44. Podría haber puesto 6 gramos. No importa. Pero no va a reaccionar 160 de oxígeno, va a reaccionar mucho menos de oxígeno, se va a formar menos dióxido de carbono y etcétera. O sea, siempre que pongas más, vas a obtener más. Siempre que pongas menos, vas a obtener menos. Y si pones la cantidad justa, vas a tener esta cantidad que tenés, que es la estequiometría de libro, o de, digamos, que seguiría un patrón referencial. Pero no implica que no puedas hacer eso. Ahora, para comprobar este 4,1, dividan 180. ¿Sí? Esos 180 dividido 44. Y les tiene que dar lo mismo. Si es la misma operación que hicieron ahí arriba. Que es el rendimiento teórico. Para el real, en moles tengo que volver a hacer lo mismo. Si el 100% hubieran sido 4,1 moles, el 80% X. Y les tiene que dar en masa esos moles los 144 gramos que tienen ahí abajo. Con esto me quiero referir que no tiene por qué ser gramo. Pueden ser gramos y mol. Pueden ser gramos moléculas. No importa. ¿Está? ¿Hasta acá más o menos se entendió? Bien. Sí, perfecto. Voy a seguir acá. Dejo estos. Y vamos a seguir con el PowerPoint. Vale. ¿Se ve el PowerPoint de fondo ahora otra vez? Sí. Sí, bien. Vale. Entonces, por eso, ¿sí? Si las proporciones no son, como yo te dije de la torta, las justas, y bueno,
Evidentemente hay algunos que está sobrando. Hipótesis de Avogadro, lo que les dije hoy. A un volumen, una presión y temperatura determinada, un mol de gas va a tener el mismo comportamiento. Porque un mol de cualquier sustancia son 6,022 por 10 a la 23 partículas, que pueden ser moléculas, átomos, electrones, iones, cualquier cosa. Pero siempre un mol, ¿sí? Y si es un gas, cualquiera de ellos, a una temperatura de 0 grados centígrados y una presión de una atmósfera, ese gas ocupa un volumen de 22,4 litros. Siempre. Con lo cual, sí, por ejemplo, me hubieran preguntado en el inciso anterior, si esos 4,1 moles, por ejemplo, hubiera sido, ¿sí?, el rendimiento de la reacción de dióxido de carbono, ¿qué volumen ocuparían en condiciones de temperatura y presión? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Primero tengo que ver cuántos moles son, ya lo saqué, son 4,1 moles. Entonces, si un mol ocupa 22,4 litros, 4,1 moles ocuparán más. ¿Está? Entonces, pero esto es, ojo, en condiciones normales de temperatura y presión, que generalmente se abrevia CNTP. ¿Está? Siempre las condiciones son una atmósfera, 0 grados centígrados. ¿Sí? Bueno, masa atómica y masa molecular, ya más o menos bien, la masa atómica ya saben lo que es, y la masa molecular es la masa de, normalmente, el conjunto de los átomos que forman la molécula o el compuesto iónico. Ahí tienen un ejemplo. Si yo quiero sacar la masa molecular del ácido sulfúrico, ¿qué tengo que hacer? Tengo 2 hidrógenos, 1 azufre, 4 oxígenos. Me voy a la tabla periódica y me fijo, ¿cuánto pesa el hidrógeno? 1. ¿Cuánto pesa el azufre? 32. ¿Cuánto pesa el oxígeno? 16. Entonces, tengo que sumar 2 hidrógenos, 1 azufre, o sea, 2, 32, más 16 por 4, 64. Si sumo todo eso, me da 98 gramos mol aproximadamente. ¿Estamos? Es lo mismo que hicimos recién cuando sacamos la masa molar del propano. Es exactamente lo mismo. Concepto de mol, ya lo dije. Un mol tiene, en consecuencia, tanta cantidad de moléculas o átomos o electrones o iones. Va a depender de lo que... Por ejemplo, yo digo, un mol de helio, ¿cuántos átomos de helio tiene? ¿El helio qué tipo de gas es? Noble. Pero monoatómico, diatómico, triatómico. Ya te digo. ¿Les molesta si fumo? ¿Eh? ¿Les molesta si fumo? No, no. No, 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 no. No, tranqui. ¡Guau! Permiso. No te sabría decir. Es monoatómico, Tengo son gas acá nobles. como una pequeña anotación de cuál es cuál, pero justo ese no aparece. Son Asumo yo que sea monoatómicos. diatómico. Son Mono. monoatómicos. Si no necesitan otra cosa para existir. El oxígeno Claro, sí. necesita otro átomo de oxígeno para formar la molécula de oxígeno, que es la que inspiramos. ¿Está? Igual que el nitrógeno. Pero los gases son monoatómicos. Entonces, un mol de helio tiene 6,022 por 10 a la 23 átomos de helio. ¿Está? Ahora, Sí. un mol, ¿sí?, de oxígeno molecular, oxígeno 2, tiene 6,022 por 10 a la 23 moléculas de oxígeno. Ahora, átomos tiene el doble. ¿Se entiende eso? Tiene el número de Avogadro por 2, porque cada molécula de oxígeno está compuesta por 2 átomos de oxígeno. Ojo con eso. ¿Sí? ¿Cómo podríamos saber más o menos si son diatómicas, No, monotómicas? los únicos monoatómicos son los gases nobles y todos los metales. Esos son todos monoatómicos. Yo digo, un mol de hierro, un mol de carbono, un mol de azufre, un mol de cualquier metal son monoatómicos. Y yo les dije, los únicos gases diatómicos, ¿cuáles son? Se los deletreé, ¿eh? Hidrógeno, anótenlo sin otra vez. Hidrógeno. Oxígeno. Oxígeno. Nitrógeno. Flúor. Y cloro. Chao. Nada más. Esos son gases diatómicos. Así existen.
¿Y el bromo y el yodo? El bromo es líquido. Puede ser gaseoso, salvo que si te dice bromo 2 gaseoso, es un gas. Si no, es líquido. Va a depender de la temperatura a la cual esté la tabla. Pero si es bromo 2, es gas. ¿Está claro? Bien. Si no te lo van a poner como bromo acuoso o bromo en agua. Yo en el laboratorio tengo bromo en agua. El gas burbujeado en agua. Encima es neurotóxico, así que hay que manejarlo con mucho cuidado. ¿Está? Bien. Entonces, cuando uno define a la masa atómica, la define en relación a quién, a la 12ª parte, yo lo había dicho, de la 12ª parte del átomo de carbono. El átomo de carbono pesa 12 gramos o 0,012 kilogramos, y en esta masa hay un mol de carbono y hay 6,022 por 10 a la 23 átomos de carbono. ¿Está? Y es un número fijo, por eso lo llama número de Avogadro. Cálculo del número de moles es muy fácil, es dividir la masa sobre la masa molar. Ejemplo, lo que hicimos recién, calcular cuántos moles de dióxido de carbono hay en 100 gramos de dicha sustancia. ¿Qué hacen? Dividen 100 dividido 44. Y eso le da 2,27 moles. Como hicimos hoy, ¿sí? Si yo quiero saber la masa del rendimiento que tuve real, divido la masa que tengo, que eran 142 gramos, ¿no? Dividido 44 gramos mol. Y eso me da la masa de, los moles, perdón, de dióxido de carbono que se obtiene. ¿Sí? A ver, un ejercicio. Supongamos que tengo 150 kilogramos de dióxido de carbono en un recipiente. ¿Cuántos moles son? 150 kilogramos. Ojo. Serían 3.409,1 moles. Moles, ¿está claro? Entonces, la forma de pasarlo digamos, de tener la relación en moles, fíjate que es solamente pasar por la tabla periódica. Es como cuando uno le dice, bueno, ¿cuánto vale el dólar? Entonces uno va, mira y dice, bueno, un dólar sale 180 pesos, por ejemplo. ¿Sí? Si yo quiero $1.000, tendré que poner tanto. Y acá es lo mismo. Si yo tengo un mol, tengo 12 gramos. Si tengo 24 gramos, tendré 2 moles. Si tengo 6 gramos, tengo 0,5 moles, etc. ¿Sí? Bien. Porque muchas veces... Esa M grande, Sí. que es la masa atómica, entonces sería la cantidad de gramos por cada 100 gramos de mol. ¿Cómo era? No, es la cantidad de gramos que quieren ejemplificar o que dicen lo que es un mol. Bien. ¿Sí? Si yo ¿Eso tengo se toma arbitrariamente o hay No, cálculos eso para eso? se lo sacás de la tabla. Vos sumás Sí, ya 12 sé, del pero digo, carbono más 32 del oxígeno y te da 44. Siempre. sí, pero digo, más allá de eso, el valor que se sacó por sacar, ¿se puso un valor random o cómo se hizo para pesarlo o determinarlo? Para determinar la masa atómica que aparece en la tabla, Claro. eso ya lo expliqué. Eso está ponderado por la relación de los isótopos más conocidos de los elementos. Por ejemplo, el carbono tiene 12, 13 y 14. El más abundante es el 12. ¿Sí? Entonces, vos tenés que el isótopo 12 tiene una masa molar de 12, el de 13 tiene de 13 y el de 14 tiene 14. Pero como en porcentaje de abundancia tiene mayor el de 12, está más cerca de 12 que de 13 o de 14. Porque vos multiplicás la masa, el 12, por el 90 y pico por ciento de abundancia, le sumás 13 por el 0, y pico de abundancia, y le sumás 14 por el 0, y pico de abundancia. Y todo lo dividís por 100. Ese número te va a dar prácticamente el número que está en la tabla. Bien, bien. Por eso se pondera por los isótopos conocidos del elemento. En el hidrógeno tenés dos que son representativos, el proteo y el deuterio. El proteo tiene el 99,87% de abundancia y el otro tiene muy poquito. Entonces, cuando vos sumás y haces esos cálculos, te da 1,008. ¿Está? Por eso no es 1. No quiere decir que haya 0,08 neutrones, no. Quiere decir que, por eso yo expliqué que la tabla periódica puede ser una tabla inmensa, que existen, donde se ven todos los isótopos. ¿Para qué no hacer eso? ¿Por qué no hacer eso? Y en relación, porque las tablas serían gigantes y está ponderada y por eso aparece con decimales.
Porque ahí está representada la masa de los isótopos conocidos de ese elemento. Digo conocido porque el día de mañana se conoce o se sintetiza un isótopo más y empieza a ser abundante de naturaleza y esa masa cambia. ¿Tá? Claro. Lo que nunca va a cambiar es el número atómico. Por eso la tabla periódica está construida por la periodicidad del número atómico. Pues son Bien, números discretos, perfecto. 1, 2, 3, 4, 5. Vos fíjate que si pusiéramos las masas, y pusiéramos las masas del caucho, tenés que tener 3 lugares, carbono 12, 13, 14. Hidrógeno 1, 2, y así sucesivamente. Existen esas tablas porque se usan para hacer todo lo que sea trabajo nuclear, existen esas tablas. Las pueden bajar ustedes de internet, pero no son prácticas a la hora de usarlas. No sirven Sí. para. ¿Estamos? Bien, bien. Bien. Acá tienen un problemita. Les pregunta, ¿cuántas moléculas de cloro hay en 12 gramos de cloro molecular gaseoso? Siempre que les digan molecular es gaseoso, siempre. Si no le dice cloro atómico. Y dice, si todas las moléculas de cloro se separan, se disocian para formar átomos de cloro, ¿cuántos átomos de cloro hay? Entonces, voy a ir al PowerPoint, así después lo vemos de acá, para mostrarlo de acá. Dejar de compartir, compartir pantalla y vamos acá. Bien. Vamos a... Pantalla abajo. Y en el inicio vamos a seleccionar todo esto y ping, lo borramos. Bueno, lo que tiene más bueno es que es más fácil para borrar. Bien. Me dice 12 gramos de cloro molecular, o sea, cloro 2, ¿no? Bueno, empecemos. Primero que tengo que saber, ¿cuál es la masa del cloro? Vayan a la tabla. ¿Cuál es la masa molar del cloro? 35,44. 45, ¿no? La podemos redondear, ¿sí? Gramos por cada mol. ¿Está? Mol. Bien. Entonces, si 35,45 gramos de cloro, ¿sí? Equivalen a tener ¿cuánto? Un mol, ¿sí? Sí. Pero yo tengo acá que el cloro es cloro 2, entonces acá no va 35,45. ¿Cuánto va acá? 70,88. O 70,9, ¿no? Sí. 9, sí, casi 71. Bien, esto sería un mol de cloro. ¿De acuerdo? Me tengo que dar cuenta de eso, ¿eh? Con 12 gramos, porque me dijeron que es cloro gaseoso, no me dijeron cloro atómico. Y ahí tendré ¿cuánto? ¿Cuántos moles? Ya te digo. Sí. 0,17. 0,17 moles de cloro. ¿Hasta acá estamos? Ahora, Sí. sí, ¿no se supone que serían 2 moles de cloro 2? No, de cloro 2 es un mol solo. De cloro atómico son 2 moles. Ahí va. ¿Está claro? Bien, 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 bien. De cloro atómico son 2, pero de cloro molecular es uno solo. Por eso yo hoy decía que el oxígeno molecular tiene una masa de 32 gramos mol. Molecular. El oxígeno atómico es 16. Claro. ¿Está? Entonces, Bien. ahora que tengo esto, ¿qué digo? Ahora voy a las moléculas y acá tengo que tener cuidado con la calculadora. ¿Sí? Un mol de cualquier sustancia, ¿sí? Tiene 6,02, ¿sí? No importa, ¿sí? Exponencial a la 23 moléculas de cloro. ¿Sí? Con 0,17 moles, ¿cuántas moléculas tendré? Tengo que tener menos, ¿no? ¿Se acuerdan cómo hacer el exponencial en la calculadora? Tienen que poner 0,17, mira, calcula ahí, y acá abajo tienen la tecla exponencial, ahí abajo. Sí. Exponencial a la 23. Exponencial, ¿y qué le pones? 1020. Tienen que poner, el cálculo es 0,17 por 6,02, y ahí ya ponen el exponencial y el 23. Sí. ¿Sí? Ahí Eso va. les da Bien. 1,0234 por 10 a la 23. Sí, eso es. ¿Sí? ¿Está claro? Moléculas de cloro.
control C, control V corto. ¿Está? Moléculas de cloro. ¿Está? Hasta acá estamos. Ahora, ¿cuántos átomos de cloro tiene? Si se disocia. El doble. O sea, Claro. este número por 2. Directamente. O sea que tiene que tener 2,05 por 10 a la 23. 2,05, ¿sí? Exponencial a la 23 átomos de cloro. Ojo con esto. Miren que es distinto, ¿eh? ¿Ven? Esto es cloro 2, pero esto es cloro. Si fuera ozono, el ozono es oxígeno 3, ese triple. ¿Mm? Si me hablaran de fósforo, por ejemplo, que hay fósforo 4 y fósforo 8, ¿sí? El fósforo atómico es uno solo, pero el fósforo, como existe en la naturaleza, puede existir de dos formas, dos variables alotrópicas, fósforo 4 y fósforo 8. Entonces, el fósforo 4 tiene 4 veces el número de Avogadro, y el 8 tiene 8 veces el número de Avogadro. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Y eso es lo mismo que pim, compartir pantalla, aparece acá. ¿Sí? Ahí tienen el mismo resultado. ¿Sí? Acá, bueno, no importa después con el redondeo, pero no pasa nada. ¿Sí? Acá en vez de los 17 eran 169, y uno que cuando va sacrificando decimales, siempre hay algún puntito de diferencia, pero es el mismo resultado. ¿Está claro? ¿Sí? Claro. Bien. Composición centesimal. ¿Qué quiere decir esto? Si uno tiene cualquier compuesto, siempre tiene que tener más de uno, ¿no? O sea, más de un compuesto formado por la unión de más de, de dos elementos, dos o más. Con uno solo no me sirve para nada. Vamos a suponer que yo tengo el agua, que es sencilla. ¿Cuál es la composición de oxígeno en el agua? Porque, por ejemplo, para los peces me podría servir cuál es la composición de oxígeno que tiene el agua. ¿Cómo haría eso? Entonces, primero voy a la tabla periódica, me fijo. ¿Cuánto es la masa del hidrógeno? 1. Tengo 2. ¿Cuál es la masa del oxígeno? 16. 16 más 2, 18. Bárbaro. 18 gramos, que es un mol de agua, ¿a qué porcentaje correspondería? Si hablo de porcentaje. Si tengo todo, ¿a cuánto corresponde? Profe, ¿podría hacerlo de vuelta, por favor? Sí. Yo tengo el agua yo sé que pesa 18 Sí. gramos, un mol, ¿sí? Y yo quiero saber el porcentaje de oxígeno que hay en el agua, en un problema, ¿sí? ¿Cuál sería el porcentaje del agua en total? Si es todo. Si 18 gramos es un 100%, ¿cuánto 16, será antes? 16 serán 16, esas, exactamente. claro. ¿Cuánto sería? A ver, sáquenlo. Y sería 16 por 100 dividido 18, que serían 88,8. Exactamente. 88,9, ponele. Y el resto sería ¿de qué? De hidrógeno. Pero, ¿Estamos? Esa es la composición decimal o porcentual, ¿sí? Que se puede obtener directamente dividiendo las masas, ¿sí? Entre el porcentaje, que es exactamente lo mismo, ¿sí? La suma de los porcentajes, ¿cuánto tiene que dar? 100%. Acá tenemos un ejemplo. Me preguntan el porcentaje de plata, nitrógeno y oxígeno que contiene nitrato de plata, que se utiliza en los ojos para generalmente evitar las enfermedades venéreas en el recién nacido. Entonces, ¿qué tengo que sumar? ¿Cuánto es la masa molar de la plata? 107,9, 108. Más 14 del nitrógeno, más 16 del oxígeno por 3. Que eso es el nitrato de plata. Lo tienen escrito ahí. Entonces, lo que hago es directamente hacer regla de 3 o hacer los cocientes. Es exactamente igual. Ustedes cuando sacan un porcentaje, lo que hacen es dividir la parte por el todo y multiplicarla por 100. ¿Sí? Entonces, directamente la suma de los 3 me tiene que dar ¿cuánto? 100%. ¿Sí? Hacemos uno, miren. Así les queda aparte de este, que este está en el PowerPoint, no tiene sentido. Vamos acá, otra vez. Miren. Vamos a suponer que yo tengo, para cambiar de compuesto,
Eso es subíndice. Acá serían 3. Bien. Esto es fosfato de mercurio, una sal, contaminante del agua, por ejemplo, ¿sí? Porque el mercurio es tóxico. ¿Cuál sería el porcentaje del mercurio en este compuesto? ¿Qué tengo que hacer? Y tendrías que agarrar, ver cuánto pesa todo ¿Cuánto es en la masa total. de todo? Bueno, a ver, vamos a hacerlo. Así A ver, practicamos. El mercurio tiene una masa de 201, ¿no? Por sí, no lo 3. encuentro, pero sí. El mercurio está, fíjate que está en los... Es líquido. ¿Lo encontraste? Fijé. Estoy en eso. ¿Es un metal, puede ser? Es un metal de transición. Sí, ahí lo vi, ahí lo vi. Sí, 200,6. Sí, 201. Eso lo podemos redondear. Por 3. Son 3 mercurios. ¿Sí? El fósforo pesa, tiene una masa de 30 y 31. 31. Y lo 71. tengo que multiplicar por 2. ¿Está claro? Porque acá tengo un 2 que me está afectando a todo lo que está, es su índice esto. Y le tengo que sumar 16 por 4. 16 por 8. Claro, por 8. Ahí va. 16 por 8. Todo eso te da 791,8. Bueno, poner 792, ¿no? Dale. ¿Sí? Gramos por mol. Bien. Entonces lo que yo digo es, si 792 gramos, ¿sí? Es un mol. Corresponden al 100%, ¿no? Porque eso es el Sí, 100%. bueno, sí, también. Mm, El mercurio, que son 603, ¿no? claro. 603 gramos, me tengo que fijar eso siempre, ¿eh? Será X. ¿Cuánto es eso? 76,13%. Claro. ¿Está claro? Y así hago con todos los demás. Si me piden todos, ¿no? Si me piden solamente el porcentaje de mercurio, la cosa termina ahí. ¿Se entendió? ¿Quedó claro? Ok, Ah, Bien. sí. Acá tienen un ejemplo, después para revisarlo, háganlo. ¿Cuánto sería de plata, de nitrógeno y de oxígeno? Como ejercicio para que les quede después para corroborar nada más. Bien, y lo último, tipos de fórmulas. Muchas veces nos pasa que a partir de un compuesto determinado, ¿sí? Esto pasa mucho en ambiental, pasa mucho en toxicología, ¿sí? En criminalística, por ejemplo, ¿sí? Que o les puede pasar a ustedes si, por ejemplo, tienen algún elemento que esté dañando algún hardware y no saben qué es, ¿sí? Y viene alguien, toma una muestra, se lo lleva al laboratorio y dice, bueno, esto evidentemente sí es de la polución ambiental y queremos determinar qué es. Si tiene plomo, si es alguna derivación de plomo, por ejemplo, o algún compuesto que tenga, por ejemplo, cobre, que aparece mucho en los hardware, ¿no? Entonces dice, bueno, vamos a ver qué es. Y uno no sabe la fórmula molecular del compuesto para poder combatirlo, por ejemplo, ¿sí? ujú. Entonces tiene que averiguar primero la fórmula empírica, la mínima, que es la mínima relación que guardan los elementos entre sí. Por ejemplo, vieron que hoy teníamos carbono 3, hidrógeno 8, ¿sí? Esa es una mínima relación, porque no lo puedo simplificar. Pero si tengo carbono y hidrógeno 2, ¿sí? Puedo tener un compuesto que sea carbono 2, hidrógeno 4, carbono 4, hidrógeno 8, etcétera. Que sean múltiplos de ese, ¿sí? Con lo cual, la empírica es la mínima relación que guardan los elementos entre sí. Muchas veces, el agua, por ejemplo, la empírica coincide con la molecular, porque es hidrógeno 2 oxígeno, no puedo simplificar nada ahí. Pero fíjense ahí abajo, en el peróxido de hidrógeno, el peróxido de hidrógeno, que es el agua oxigenada, tiene 2 átomos de hidrógeno y 2 de oxígeno. Si lo simplifico me quedan 1 y 1. Esa es la mínima relación, esa sería la fórmula empírica, y la de arriba sería la molecular, ¿sí? Ahora, ¿cómo llego a la fórmula empírica? Vamos a un problema, porque si no, no se va a entender.
A ver, esperen un cachito, ¿eh? Bien, escriban esto. Un contaminante determinado, se los dicto, ¿eh? Un contaminante determinado Un segundo. sí, contiene un 81.82% de carbono y el resto de hidrógeno. Sí, Bien. Sabiendo que la masa molar sí, se encuentra cercana a los 45 gramos por mol, determinar la fórmula empírica y la fórmula molecular. ¿Estamos? Eso es lo que me sí. dice el problema, que tienen varios en la guía de estos, ¿sí? Yo sé que de carbono, sí, el compuesto tiene 81.82%. Bien. La pregunta es, ¿cuánto Sí. tiene de hidrógeno? Y mirá, podríamos, por ejemplo, sacar que 45 es el 100%. No, de hidrógeno, Entonces, de hidrógeno. ¿Cuánto tiene? Yo sé que tiene solamente carbono e hidrógeno, nada más. Ah, es 100 bueno, menos sería el 20, 81. 19. 18, bueno, A ver, 19 con... hay que sacarlo justo acá. 18, 18,18. 18. 18,18. ¿Está claro? Bien. Ahora, el problema pasa que yo con porcentajes no puedo trabajar en química. Me conviene trabajar en moles o en gramos. Y por lo que vimos reciente, la fórmula porcentual o centesimal, si esto corresponde a porcentajes, si yo tomo 100 gramos de dicho compuesto, que no sé qué es, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Y que de carbono, en vez de tener 81,82%, si yo tomo, podría haber tomado 50, podría haber tomado 10, pero es más fácil tomar 100, ¿sí? Voy a tener 81 81. gramos y gramos. ¿Está claro? Sí. ¿Se entiende? Bien. Ahora, la pregunta es, ¿y como la reacción es mol a mol o mol a 2 moles, tengo que averiguar los moles? O sea, esos moles, esos gramos, ¿cuántos moles son? Bueno, voy a ver. Entonces tengo que dividir a cada uno de ellos por la masa molar de tabla, para ver cuántos moles hay. Para este dividiría por 12 gramos por mol. Pero no entiendo, ¿por qué acá lo estás haciendo con 100 gramos si te dice que es con 45 gramos mol? Molar. No, esa es la masa molar teórica. Alrededor, no Ah, sé cuánto es. La masa es cercana a los 45, no tengo idea cuánto es, no sé. ¿Por qué esto cómo se obtiene? Esto se toma una muestra, se lleva al laboratorio, se toma un espectrómetro de masa, se trata la muestra, se pulveriza en el espectrómetro y me da picos. Y me dice cuál es el porcentaje de carbono y cuál es el porcentaje de hidrógeno, nada más. Y me tira en un análisis de masa, ¿sí? Varias determinaciones, capaz que me tira 43, 46 y hago un promedio y es 45. Pero no sé cuál es sí, la masa molar. Pueden ser 45, puede ser 44, puede ser 42, puede ser 41. Está cerca a eso, no sé. Ese dato lo tengo que tomar después. ¿Está? Ahora no lo bien. puedo tomar. Va. Entonces quiero averiguar los moles, con lo cual dividiré a cada uno por la masa molar de tabla. ¿Sí? ¿Cuánto es el carbono? 12 y el hidrógeno 1. ¿De acuerdo? Bien. Sí. Y hago los cálculos ahora. Entonces, para el carbono,
¿Cuánto es la masa? ¿Cuántos son los moles? Perdón. Porque eso se me cancelan los gramos y ¿qué me queda? En mol. 6,81. Vamos a tratar de hacerlo lo más justo posible. 81,82 dividido 12. 6,82 moles. Y para este no necesito hacer cuentas, ¿no? (18,18 moles). Ahora, ¿cuál sería el razonamiento que tengo que seguir ahora? Esto me está diciendo que en el compuesto, por cada 6,82 moles de carbono, hay 18,18 moles de hidrógeno, ¿sí? Ujú. Para ver la unidad, es decir, porque en vez de tener 6,18, en vez de tener tantos moles, si tengo un mol de carbono, ¿cuántos moles de hidrógeno habrá? Que es lo mismo que dividir a los dos por el más chico, que es 6,82. Entonces, divido a cada uno de ellos por el más chico. Espera, no entendí, me perdí. Si yo tuviera, por ejemplo, vos en el agua, ¿qué decís? Por cada mol de oxígeno hay 2 moles de hidrógeno, ¿no? Ujú. Vos decís eso. Pero decís por cada mol. No decís por Sí. cada, por ejemplo, por cada 3 moles de hidrógeno hay 6 moles de oxígeno. Vos no decís eso. Vos decís por cada No. mol. El dióxido, por cada mol de carbono hay 2 de oxígeno. ¿Se entiende eso? Ok. Uno siempre lo razona de esa manera. Para ver acá cuál es 1, si yo divido a todos por el más chico me queda en 1. ¿Se entiende eso? Sí, sí. Bien, Bien. entonces divido a los 2 por el más chico. Bueno, bárbaro. 6,82. Fíjate que ya no me queda una relación de moles. Ahora me queda una relación totalmente adimensional, sin unidades, porque mol con mol se canceló. Es lo mismo que pasa en las fórmulas. Por cada mol de hidrógeno, de carbono, 2 moles de oxígeno. Bien, este me va a dar 1, obviamente. ¿Y el otro cuánto me da? Que acá tengo un problema. 2,66. 2,66. La pregunta que 2,66 ni es 2 ni es 3. Cuando pasa esto, que por eso traje de producir este problema, porque van a aparecer en la guía, uno debe de multiplicar a todo por un número para a este llevarlo a un entero. A ver, si yo 2,63 lo multiplico por 2, ¿cuánto me da? Y te va. ¿Qué te digo? 5,32. Tampoco es un entero. 2,66 por 3 ahora. A ver, 7,98. 8. ¿Está claro? Entonces quiere decir que en vez de ser carbono 1, hidrógeno 2,66, ¿lo ven acá? Como que esto no puede ser nunca, porque Claro. esto no existe. No puede haber por cada mol de carbono 2,66 moles de hidrógeno. No existe eso. Porque O no, sea que multiplicas todo. todo por cuánto, por el número que me lo lleve uno entero. Entonces sería carbono 3, hidrógeno 8. 8. Claro, para mantener ahí la proporción. Exactamente. Y ahora me fijo lo que me dice el problema. La masa molar está cerca de 45, y bueno, me fijo, hago 12 por 3 y le sumo 8. 44 gramos por mol. Esto es igual a 44 gramos por mol. En este caso, esta es la fórmula mínima y es la misma que la molecular. En este caso. Puede haber problemas en el que no. En el que me den el dato y al dividir el dato por el dato que obtuve de la fórmula mínima me dé 2, 3, 4, etc. Entonces quiere decir que la fórmula mínima es tal y la molecular es otra cosa. Es un múltiplo de la mínima. Ahora hay un problema que sigue que se los muestra. ¿Esto se entendió? ¿Quedó claro? Sí. Fíjense Medio. en los pasos que hice. Me dan los porcentajes. Me lo pueden dar en masa esto, ¿eh? Si es la masa, divido por la masa molar y se terminó el partido. Pero si me dan los porcentajes, tomo arbitrariamente 100 gramos de compuesto. Divido a cada uno de los gramos que tengo ahora por la masa molar. Obtengo moles. Divido a los moles que obtengo por el más chico para obtener la unidad. Para que alguno sea 1. Capaz que hay 2 que son 1, no importa. Pero para llevarlos a la unidad.
Una vez que tengo eso, ahí tengo la fórmula mínima. Y después a lo último, utilizo el dato de la fórmula molecular. No lo hagan, o masa molar, perdón, no lo hagan antes, porque está mal. Tengo que pasar primero por la fórmula mínima para llegar a la molecular. Ah, ahí entendí lo que hiciste. Ahí va. ¿Se entendió? Bien, Sí, sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. bien. Esperen que voy acá ahora. ¿Ven? Un ejercicio. Escribir las fórmulas empíricas de la glucosa, conocida como carbono 6, hidrógeno 2, oxígeno 6. Y el óxido de nitrógeno, que es nitrógeno 2, oxígeno. Este lo puedo dividir y me queda carbono, hidrógeno 2, oxígeno. Si lo divido, se pueden simplificar, ¿no? Pero este no lo puedo simplificar. O sea que este tiene una fórmula mínima, que es carbono, hidrógeno 2, oxígeno. Y este tiene una molecular que es la misma que la mínima. Porque no hay forma de simplificarlo. ¿Sí? Si yo hallara la fórmula mínima de la glucosa, me daría esto. Me daría una masa de, serían 12, para hacer el ejercicio, más 2, más 16, eso me da un total de 30. 30 gramos por mol. ¿Está claro? 30 gramos por mol. Ahora, si calculo la fórmula de la glucosa, son 180 dividido 30, fíjense que me da 180 dividido 30, 6. O sea que la fórmula mínima multiplicada por 6 es la molecular. ¿Está? Acá tienen lo mismo que les acabo de decir recién. Supongamos que partimos de 100 gramos de sustancia, dividimos la masa de cada elemento en la masa atómica, obtenemos el número de moles, la proporción de los moles es igual a la que debe tener átomos en la molécula, se divide por el que tenga menor número de moles, para tener la unidad. Y por último, los números fraccionarios, si se obtienen, no en todos los casos pasa, ¿sí? Se deben de llevar a un número con el objetivo de ¿qué? De que sean números enteros. Porque no hay moléculas que tengan números fraccionarios, ¿sí? Ahí tiene un ejemplo, calcular la fórmula empírica de un compuesto orgánico de composición. Esto déjenlo para ejemplo después, para verificarlo. Tiene 34,8% de oxígeno, 13% de hidrógeno y 52,2% de carbono. Divido a cada uno por la masa molar. Al de carbono por 16, al de hidrógeno por 1 y al de oxígeno por 12. El más chico de todos estos, ¿cuál es? 2,175. Divido a todos por 2,175 y este me dio entero. Me da carbono 2, hidrógeno 6, oxígeno. Esta es la mínima. Si después en el problema me dicen que la fórmula molecular es de aproximadamente 140, si divido 140, divido 46 y la pregunta, ¿dónde saqué el 46? De acá. 12 por 2 más 6 más 16. Eso Entonces la mínima es la empírica. Exactamente, es lo mismo. ¿Sí? Eso me da 3,043, es decir, que esta, que era carbono 2, hidrógeno 6, oxígeno, si lo multiplico por 3 me queda 2 por 3, 6, 6 por 3, 18, y acá me queda 3. 6, 18, 3. ¿Estamos? Y esa sería la fórmula molecular. Esa es la fórmula Perfecto. molecular. ¿Sí? Bien. ¿Hacemos una pausa? Yo lo que voy a hacer es parar la grabación. Respuestas la mayoría de los... bien. Sí, sí, están las respuestas, sí. Buenísimo. Más que todo lo que son ejercicios donde tenés que... Mm, Acá estás. Ahí se ve de fondo el paint, sí. bien. Bien, vos tenés ahí potasio, oxígeno, que es óxido de potasio, más agua. Siempre que, a ver, en el caso de los óxidos, ese es un óxido metálico. Un óxido metálico más agua me da un hidróxido. Mm, Los hidróxidos siempre tienen la forma del elemento, en este caso el metal, más tantos hidroxilos, que esto lo vieron en la parte de fórmulas de Lewis, ¿sí? Tantos hidroxilos como el estado de oxidación del metal, que es 1, porque no tiene otro. Después hay que balancearla. Entonces, acá habría que Claro, le poner pones un 2. 2 ahí. Entonces tengo 2 potasios, ¿sí? 1, 2 oxígenos, 2 oxígenos. Mm, 2 hidrógenos, 2 bien. hidrógenos. Ya está. Claro, está bien. Ahora sí. Y así con el resto, qué sé yo, podés tener un óxido no metálico, trióxido de azufre, más agua, ¿sí?
En este caso te da un ácido de tipo inorgánico, o un ácido oxigenado. Inorgánicos hay dos, oxigenados y no oxigenados. Y se hace por sumatoria. 2 hidrógenos, un azufre y 4 oxígenos. Y ya está. Y esta Claro, te queda claro, balanceada. la pregunta entonces sería, ¿cuándo sé cómo sé cuándo tengo que balancear o cuándo tengo que poner los índices de los... Cuando te faltan, cuando lo tenés desequilibrado. Por ejemplo, acá. Si vamos a hacer una común, hierro más oxígeno, ¿sí? Si yo tengo esto, ¿sí? Y la reacción ya me lo da, ¿no? Que yo tengo óxido férrico, ¿sí? Acá está desbalanceada, porque tenés 2 hierros y tenés 3 oxígenos. Entonces yo pondría un 3 acá, y sería un 2 Ah, acá, sí. ¿sí? Esto es, Sí, un 3 Ah, bueno, sí. esto se llama tanteo. ¿Por qué tanteo? Porque no hago nada. Lo que estoy haciendo es tantear la situación, ¿sí? O sea, verificar que de un lado estén iguales. Pero acá tengo 4 hierros, entonces pongo un 4 acá adelante. Y ya está. Ah, ok, bien. ¿Está? Listo. Pero creo que a lo que él se refería era a los Claro, subíndices. claro, porque por No, ejemplo, yo ahí tranquilamente, no sé, por ejemplo, podría haber puesto Fe4, oxígeno 6, por ejemplo. Ah, claro, no, esa era mi pero tenés pregunta. que ver qué óxido se forma. Óxidos del Ah, hierro ok. hay dos. El que es como yo, el feo, y este. Son dos. El óxido ferroso con estado de oxidación 2 y el óxido férrico con estado de oxidación 3. Acá fíjate que se simplifican los subíndices, porque en realidad cuando uno forma la estructura iónica, a vos te quedaría esto, hierro 2, oxígeno 2, pero hierro, ¿sí? Pero en realidad, como son, acá podés simplificar, y en realidad es la realidad, ¿no? Porque el oxígeno necesita 2 electrones, y acá el hierro con estado de oxidación 2, cede 2. Entonces te queda hierro, oxígeno. Ese es el ferroso, y este es el férrico. Después ahí también les adjunto un apunte de nomenclatura, para que tengan. Igual no les pedimos nomenclatura a nosotros, ustedes. En esta materia no les pido. Ah, bueno, bien. No les pido Mm, nomenclatura, no. Bueno, buenísimo entonces. No porque no necesitan, entonces no les Mm. pido nomenclatura. ¿Sí? Algunos compuestos ya se los damos y las reacciones van a estar. En este caso, porque la idea es que ustedes busquen material y que, para que dejo de compartir y voy a compartir la guía. Es plomizo esto de Zoom, pero bueno, es así. Y entonces uno acá, por ejemplo, óxido de calcio más agua te da hidróxido de calcio, que es calcio con 2 hidroxilos, porque el estado de oxidación es 2. Acá tenés el del hierro, ¿ves? Acá te forma hidróxido férrico. Entonces es hierro, Bien. oxidrilo 3. Esto es Ah, pero óxido, ¿cómo sabríamos eso? y porque esto es en la formación de hidróxidos. Es decir, acá tenés la formación de hidróxidos hasta acá. Esto es la formación de un ácido, porque siempre que tengas metal y oxígeno es un óxido de tipo básico. Entonces, un metal y oxígeno, que es un óxido básico, más agua te da un hidróxido. En cambio, no metal, oxígeno es un óxido ácido. Entonces te da un ácido inorgánico, oxigenado. En este ¿Esto es algo caso, que necesitaríamos saber para el parcial? no, no. Ah, o sea que este ejercicio del 3. Está para solamente practicar, nada más. Ok, ¿Sí? bien. Acá te forma un hidruro, por ejemplo, esto, te forma un hidruro que en agua es un hidrácido, es ácido clorhídrico. Y acá te forma un hidruro metálico. Este es un hidruro no metálico. Esto es para practicar nada más. Acá fíjate que ya te las da balanceadas y te dice nombrar. ¿Sí? Esto Bien. es clorato de potasio, que es cloro de potasio más oxígeno. Esto es acetileno o etino, que con oxígeno te da dióxido y agua. Esto es, fíjate que acá se forma aluminio más oxígeno, óxido de aluminio. Esta es la reacción de urea que ocurre en el hígado. Amoníaco más dióxido de carbono te da urea más agua. Esto tienen que buscar después y buscar los nombres. Yo les dejo un apunte ahí de nomenclatura, para que tengan para por lo menos para hacer esto. ¿Sí? Pero ya les digo, no les pedimos en la materia nomenclatura, no. Este es muy Bien. parecido a lo que yo mostré.
Tienen la muestra 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y la 6. Lo que tienen que hacer es hacer el cociente de las masas y fijarse qué les da. Por eso le dice verificar las leyes o la ley que se cumple en función de él o los compuestos y enunciarlas. Si las relaciones son simples, estamos hablando del mismo compuesto. Ahora, si hay otro compuesto, está hablando de reacciones múltiples. Por ejemplo, carbono y oxígeno pueden formar monóxido de carbono o dióxido de carbono. Dos óxidos distintos. Que las masas de uno no va a ser igual a la masa del otro. En un caso, yo tengo el monóxido de carbono, son 12 gramos de carbono cada 16 gramos de oxígeno, que es el gas que es letal, ¿sí? Ahora, en el dióxido de carbono es 12 gramos de carbono y 32 gramos de oxígeno. Esas son las masas. Entonces, cuando hacen los cocientes, fíjense que el valor es del mismo. Y para identificarla lo hacen con la fórmula mínima. Acá tienen la masa. Supongamos que la 1, la 2 y la 3 le dé lo mismo, ¿sí? Háganlo saber cuánto les da. Hagan a ver. Total, no importa que esté acá adelante. Hagan a ver. Este es un cierre de todo lo que están arriba. Dividan 145,7 y 200. Hagan estos cocientes y fíjense qué valor les da. A ver. Así platicamos con esto. La primera les tiene que dar 1,14. La segunda le da lo mismo. La 5 les da lo mismo. A ver si alguna les da distinta. Creo que no. No, dan todos 1,14 me parece. Sí. ¿Dan todas iguales? Sí. Entonces, si todas son iguales, habría que ver de qué se trata. ¿Cómo hacemos para ver de qué se trata? No, hay una que no da. Me parece, ¿no? 0,9 dividido, o hice mal. No, sí, todas dan lo mismo. ¿Todas dan lo mismo? ¿Revisaron? Sí, dan lo Bien, mismo. bien. 1,14. ¿Cómo sabemos qué compuesto se trata? Para saber qué compuesto se trata, divido a cada masa dividido la masa molar. Acá no tengo porcentaje, tengo masas. Independientemente de sea la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, es la misma muestra. Provienen de la misma muestra. O sea, es el mismo compuesto, ¿no? Entonces, si divido, supongamos la primera, 0,7 dividido 16. Eso me da 9,10. Y 127,5 dividido 14, eso me da 9,10. Me dan las dos, me dan iguales, ¿no? ¿Está claro? O sea, las dos me dan la misma relación, o sea que no hay más chico. Y si divido a los dos por el mismo, ese compuesto es monóxido de nitrógeno. Es nitrógeno-oxígeno, no es otra cosa. Que puede ser la fórmula mínima o la molecular, no lo sé. Es la empírica. O sea, puede haber un compuesto que sea nitrógeno 2, oxígeno 2 también. Pero bueno, lo que me está diciendo esto, que la fórmula mínima, porque no me da otro dato, es nitrógeno-oxígeno. Corrobórenlo, por favor. ¿Se entiende lo que dice, no? Si no, pregunten. Sí, ok. En el otro, por ejemplo, en el muestra 2, Este va a dar lo si mismo. dividís 160,8 de 16 te va a dar 10, y 140,7 de 7 te va a dar prácticamente 10. Ok. O sea que es nitrógeno-oxígeno.
¿Estamos? Ujú, bien. Bueno, fíjense más arriba. Acá Profe, tienen. una Sí, pregunta. sí. En el punto 2, ¿viste? Ahí dice cuántos átomos de calcio hay en Microgramo. un microgramo. Microgramo es la millonésima parte del gramo. O sea, 1 por 10 a la menos 6 gramos. Eso es un microgramo. Y nativo hace referencia a... Al calcio, que pesa 40 gramos Calcio. por mol. Entonces tienen que pasar el microgramo a gramo, ¿no? Porque no puedo hacer reglas de 3 con unidades distintas. Es imposible. No puedo cancelar. Entonces lo que digo ahí, sí, en 40 gramos corresponde a un mol, 1 por 10 a la menos 6 gramos corresponderá a X moles. Claro, y con eso sacamos cuántos, después hacemos ¿Cuántos por... moles? Y después de ahí, pueden Lo hacer, multiplicamos por el número de Avogadro. sí, o pueden hacer directamente, si 40 Sí. gramos, que es un mol, ¿sí? 40 gramos son 6,02 por 10 a la 23 átomos de calcio, 1 por 10 a la menos 6 gramos son X. ¿Se entiende? Se evita un paso, Claro, directamente. también. Bien. Y les tiene que dar eso aproximadamente. No son muy complicados, ¿no? No. Los ejercicios de estos, no. Son más o menos del tenor de lo que hicimos recién. Fíjense Buenísimo. que le pregunta cuál es la sustancia, cuál es la composición porcentual en peso, o sea, en masa, ¿no? Del cloroformo, que es carbono, hidrógeno, cloro 3, que es una sustancia que se utiliza como anestésico, ¿sí? Y ahí le das los porcentajes. Revísenlos. Después le das el etileno, son más o menos parecidos. Esto es todo una introducción y tienen que hallar la fórmula porcentual. Es exactamente igual. Acá les pregunta cuál es la diferencia. Esto es teórico. ¿Cuál es la diferencia entre la fórmula empírica y la fórmula molecular de un compuesto? Que la fórmula empírica es la mínima relación que hay entre los elementos y la fórmula molecular es la relación real que existe con el compuesto en sí. Que pueden ser la misma. Sí. Te quería consultar, en los parciales, Sí. ¿usualmente se suele tomar teoría Sí, o sí, son sí, porque parciales prácticos? sí, porque es promocional, sí. Es teórico-práctico. Bien. Puede haber preguntas de estilo múltiple opción, verdadero o falso, tablas para completar, ¿sí? Donde vos tenés, por Bien. ejemplo, una tabla que te aparece y de otro lado te aparecen los desplegables para unir como si fuera Claro. con flechas, lo mismo. Sí. Podés tener una imagen, por ejemplo, para arrastrar un concepto, qué sé yo. Varía eso. Bien, bien. Sí, pero sí, no, es teórico-práctico, porque la materia al ser promocional, que tiene lógica, ¿no? La idea es que la promocionan, ¿no? Que no tengan Sí. que dar al final. Bueno, profe, yo por mi parte me voy Sí. yendo por un tema que tengo que estudiar física, Bueno. que tengo un parcial ahora el lunes. Bueno. Así que No, nada, pero no hay cualquier problema. cosa capaz pregunto en el foro o directamente Sí, lo o vemos en la directamente clase el con jueves Patricia. que viene van a tener toda la clase práctica con Patricia, no se hagan ningún problema. Sí, sí, seguro. ¿Sí? Así que nada, bueno, profe, nos vemos, un Bueno, saludo, ¿eh? nos vemos, hasta luego. Después les dejo la clase grabada, se la subo. Cuando la tengo que subir a Dale, YouTube y buenísimo. después se la subo directamente a la plataforma. ¿Sí? Perfecto. Chao, profe, nos vemos. Nos vemos, nos vemos. Estos de acá son de... Algunos tienen, creo que hay 1 o 2 de reactivo limitante. Sí. Acá hay uno. ¿Qué cantidad de reactivo en exceso en gramos en mol querés accionar? No sé si de rendimiento. Sí, rendimiento teórico está. Y rendimiento real. Sí. Pero son más o menos del mismo tenor de lo que yo le mostré en este, ¿cómo se llama? En el Paint. Profe, Sí. después ponele, en el 3 tengo que sacar cuánto pesa ¿cómo se llama? El átomo de cloroformo y después voy haciendo el porcentaje De cada uno. Claro, de cada uno, listo. Sí, es fácil este. Siempre recuerden que la suma tiene que dar 100%, ¿eh? Porque a veces cuando Sí, sí. redondean los decimales tienen que tener cuidado con eso. Ok. Siempre nos conviene poner el número exacto que hay en la tabla, ¿no? Del peso No, molar, generalmente se de la redondea. Se masa molar. redondea a un decimal. Por ejemplo, el cloro 35,5. Listo, El carbono 12, el hidrógeno 1, el nitrógeno 14, así. listo, El flúor bárbaro. 19.
Salvo que tengan a veces como el cobre o el cloro que tienen justamente ese coma 5, ese por ahí influye porque cuando Bien. tengo 2 me suma una unidad. Pero el resto generalmente, por ejemplo como lo hicimos hoy el mercurio, 201. Igualmente en los parciales, bueno, eso es una cuestión de Moodle, ¿no? Nosotros les ponemos un rango de error, porque a veces pasa esto. Cuando ustedes arrastran error con los decimales, puede pasar que si no suman o no, si truncan, por ejemplo, en vez de redondear, ¿sí? Les dé en vez de 200,6 les da, qué sé yo, 201. Entonces Claro. les ponemos generalmente un margen de error para no tener que corregir ejercicio por ejercicio, eso me refiero. ¿Sí? Mm. O sea, si no hay diferencia significativa, la plataforma lo toma igual. Porque si nosotros Listo. le ponemos que tenga un error, un margen de error de tanto para que justamente cuando ustedes cliquean el valor, porque realmente es un valor abierto, salvo en algunos, nosotros les ponemos los valores que puede llegar a dar. Nosotros ponemos, eligen del desplegable y se terminó el partido. Pero si Claro, tienen capaz que, eso es un poco más fácil para ustedes. más que todo para la corrección. Para la corrección, claro. En el curso de ustedes no son tantos, chicos, pero yo en nutrición tengo 120. Corregir Imposible. Si 120. tenés que corregir uno por uno. No, antes era una locura. Ahora con esto, yo estoy tomando casi todo, hace años estoy tomando casi todo en Moodle. Todas las materias. Estoy haciendo los exámenes en Moodle. Ah, que la mayor, o sea que cuando estaban en presencial también También, hacías, sí. claro, pues Ya si con, no, ya con los compañeros de ustedes, el año pasado, 2019, que ya la materia la puse en plataforma, ya directamente empecé a tomar así. Sí. Ni hablar. claro. Y sí. Mira, Y sí, o sea, a ver, uno tiene que, si uno se puede adaptar a esto, es mucho más llevadero. claro. A mí no me costó digamos, el tema de la no presencialidad, pero bueno, hay docentes que sí, que les costó horrores. Pero bueno, a mí fue comprar un par de celulares nuevos y una cámara web. Chau, se terminó el partido. Sí, no es fácil. Pero Si bueno. ya más o menos tenés uso de la tecnología. Mm. Y yo fíjense que yo hago programas en Excel, hago macros en Excel, para programas que tenía en el hospital, para química. Mm, Tengo un programa que después se los voy a mostrar, se los voy a subir para que lo tengan, para que lo usen. mm, claro, Entonces, sabes cómo manejarlo entonces. entonces esto y es más llevadero. Sí, Lleva tiempo la edición. Yo no voy a decir que no. La edición lleva tiempo. Lleva su tiempito. Pero una vez que está hecha, ya está. Es cambiar algunas cosas, articular algunas cuestiones y listo. No, no es tan complicado. Estoy mirando si alguno les puede. No, pero creo que no. Esto, bueno, es completarlos. Esto es calcio más oxígeno, que da óxido de calcio. Es calcio-oxígeno. Sodio más oxígeno, que da sodio 2 oxígeno. Y esto es agua. bien, Y esto para formar el óxido de aluminio es aluminio más oxígeno. Y después hay que balancearlo. bien. Yo voy a hacer un par de los primeros como para ver si. Sí, yo mientras les voy a buscar y les voy a subir, lo voy a poner en la plataforma mientras ustedes van haciendo eso, el apunte de nomenclatura y que no sé si está, no. Y les voy a subir les voy a pasar el link del video también después. Pero Profe, composición centesimal es porcentaje. porcentual es lo mismo, es lo mismo, Ah, listo, es lo mismo. Porque es en centésimas, es lo mismo. claro, está bien. De que mientras ustedes van haciendo eso, yo les voy subiendo para no olvidarme después. Sí, bueno, no pasa nada. Archivo. Nomenclatura.
Bueno, profe, yo ahí hice un par, pero lo mismo, me voy a ir a estudiar física, que el martes tenemos parcial. Bueno, como quieran. Sí, yo ahora estoy tratando de buscar uno de nomenclatura que sea sencillo para dejarles, de formación de compuestos, y ya se los Dale, dejo ahí en la plataforma, y les voy a dejar un video también, dos cosas. buenísimo, Así perfecto. que van a tener todo ahí, ¿sí? Dale, bueno. No se Muchas olviden de gracias, poner el profe. presente, Sí, sí, ya lo mandé. ¿sí? Dale. Muchas gracias, nos vemos. Nos vemos. Chau, chau. Profe, yo Sí. también me voy a ir Bueno, a física. bueno, vayan a Estamos medio estudiar. asustados. Después les subo esta clase, les dejo todo, ¿sí? Dale, Así que buenísimo. quédense tranquilos.